Nyeba kunle namdul shin yunden kunki yenba semjen kunki nyen chikon tamje kenba kunjan omen jungen gen podan en dusum sanje kunki ngun semen chuku musman tenzebe sawe lame shavla so wai dambi churun bichi nyamsulembe kulum sanko tartoki sanga nechung tang da chizinki nimik tang dame tobiki shirabki pyen laso tenshin pekoni jansu kesim tang dimbe dambi chusim pishu. La intención excelente para practicar el Dharma sublime consiste en la mente que reconoce la meta definitiva, que aspira a la iluminación con renuncia y también reconoce las faltas del aferramiento al yo, así como que reconoce los beneficios de meditar y comprender la inexistencia de un yo personal. Con esta motivación, por favor, os pido que practiquéis y escuchéis estas enseñanzas y practiquéis el Dharma. Drup slap yukini drupdang nam drupsulgi gorem dela chesam mondo son koni kondrup jigu gore na dinde indu ngaran soyang kada kondrup jebi chetula kondrup jebi gobatang dinde je kwaiki chetang dazu kandi imes dinye yani chesam jikuni nazo nyamsulembe kaple. Hablamos de la práctica del Dharma y hablamos de la forma en la que lo conseguimos, así como las etapas que tenemos que atravesar para conseguirlo. Y podemos hablar sobre esto mediante las convenciones del estudio y la contemplación. Estas cosas deben ser necesarias al principio. Y mediante el estudio y la contemplación, entonces, podemos involucrarnos con la meditación misma. Pero para hacerlo, necesitamos comprender el propósito de la práctica, por qué debería estar practicando y qué debería estar practicando. Son estas dos cosas con las que nos involucramos que necesitamos llegar a comprender mejor mediante el estudio y la contemplación. Esta práctica es la que estamos haciendo ahora, la del estudio y la contemplación. Luego la tendremos que poner en práctica con la meditación. Y esto es de lo que estamos hablando ahora aquí, cuando hablamos sobre la práctica del Dharma. Chesam gomsum kenani ini kondrup jetan bikola shipikape ta chetang kondrup seji
교산기 땡라 팝샤만데 윤경화대가 공주스니 시가래. De los tres entrenamientos, el estudio, la contemplación y la meditación, aquí ahora estamos hablando sobre la meditación o la práctica de la meditación. ¿Y qué es la meditación? Podemos decir que es llegar a una comprensión de lo que es el estudio y la contemplación y sostener ese reconocimiento. Lo que conseguimos mediante el estudio y la contemplación lo sostenemos, y eso es a lo que nos referimos con meditación. Komla 안수 신예당劳动 조금나 조금씩 우리 베트남이 나다가서 봤다 아주 신예劳动 劳动 공수당 조금다 조금 얘기나니 제법문도 송네 검검다 조금씩 이니시니까 Cuando hablamos de la meditación o de la familiarización, podemos hablar de shamatha o de vipassana. También podemos hablar de una meditación mediante la meditación analítica o la meditación sentada. Ahora, en este contexto de esta clase de shamatha y vipassana, ahora estamos haciendo vipassana, meditación de comprensión profunda. Y cuando hablamos de analítico frente a sentada, la que estamos haciendo ahora es la preparación, que es la meditación analítica. Ahora estamos hablando sobre la parte analítica de la meditación, que es la que viene antes de la meditación sentada. ¿Qué es shamatha? La meditación de morar en calma. Es una práctica que pone el acento sobre la estabilidad o este aspecto de reposar. Es un método para aumentar ese aspecto. Vipassana, en cambio, enfatiza el aspecto de la claridad y es un método para incrementar ese aspecto de claridad. Si hablamos de las etapas de estos dos tipos de meditación, o lo que tiene que venir primero, en general se dice que primero se desarrolla shamatha, porque necesitamos tener una cierta cantidad de estabilidad en la mente. La mente necesita tener cierta cantidad o cierta calidad de estabilidad. Es la base. Y luego, mediante esto, podemos involucrarnos con vipassana.
La meditación de shamatha está desconectada de la meditación de claridad, es decir, la meditación sentada de reposo está relacionada con shamatha y la meditación sobre la claridad está relacionada con vipassana. 다 조금단 조금디 tuni dami tanda ngana suda toga chasha bayana dambo aran sula mato dan loto pe wangi dadu zimbi churu chuba di yungu di ngo shebar cheni dela rikpe cheba cheni ngoye nisul dan tugudu tungu mudu tani ini da dadu zimba di chuldu nilu di da mebare du sambe di dela paba di cheba sumbare da dende ki da zimba di chulba imba na nishe kene da meba di la dini yangda bi nilu imba nishe kene dende nishe de kangla pa jokpa nishe de ki gyun kyungwa di la jokom labiyong de da jikom mondu choni jikom di jebe ki debu nishe di la dini neba di la shaba di la jokom jikom di gyudan jikom di debu da ucha Así que tenemos estos dos términos de la meditación de reposo y la meditación de claridad. Aquí ahora estamos hablando sobre meditar sobre la no existencia de un yo. Así que primero reconocemos que en la actualidad tenemos una visión incorrecta o una falta de comprensión sobre el yo, lo que significa que nos aferramos al yo como si estuviera presente, como si existiera. Así que reconocemos que esto es un estado mental confuso, es una falta de comprensión mediante el razonamiento. Y eso nos hace analizar si aferrarnos al yo es contradictorio con cómo son las cosas en realidad y si no, cómo se alinea con la forma en que las cosas existen realmente. Y mediante la lógica y el razonamiento podemos investigar lo que pasa con el aferramiento al yo. Al final podemos llegar al reconocimiento que aferrarse al yo es un estado mental confuso, es confusión, es una falta de comprensión. Y encontramos certeza en esto. Llegamos a una decisión, concluimos que no hay un yo. Eso es lo que llamamos análisis o analizar si hay algo que es verdadero o no. Así que si el resultado de ese análisis es que reconocemos, bueno, ese aferramiento al yo es confusión y eso mismo es lo que llamamos certeza. Pensar, vale, es cierto que no existe ese estado mental. Y entonces ese reconocimiento se vuelve más fuerte. Y si reconocemos que eso es un reconocimiento más potente y que así es como son las cosas, eso se vuelve la base
para lo que nosotros llamamos meditación sentada. Sostenemos ese reconocimiento de que no hay un yo. Y la meditación analítica es la causa y su resultado, lo que produce, es la certeza. Y es descansar en esa certeza, poniendo la mente en esa certeza, es a lo que llamamos meditación sentada basada en la meditación analítica, que viene antes. 아직당 조금 더 조금 이기나니 당보 제가 조금 숙제스지 아니 제가 조금지 아니 조금 제 값수니 조금 가라강삼 제니디니 니시 또지기 연두엔 디강가 샤에디 계신 걸 했습니다. 디마도 제바양 장장 제니디니 타마 족사들라 샤마투니 아주이나 오버 애널라이즈도 차선 거이나 양디 룩도 차 조금 해보지 봐 인류다 개침부지디 제kom 제디 가라강삼 지니시기 연두엔 참샤에디 계죠 참샤니 니시디디 경교 양결 제밥 맞지 아주 신이 건백값을 뭔가 두제비 디바스가 님보디 댄사와이나 양결 아주 딱 그래서 슈체라고 배는 심리파 인도로 봐 인이 주 랩잖아 다 양결 대신 거 말아 디네 많이 맞지 내가 신진이가 돌리는 거래 제바 제니 같이 가다 연구 말때 가라 항상 지니 시시기 연구 봐 배는 알아서는 또 제바 제기다 다디 진바디 출발해샤 다 매바래도 삼나 내가가 참샤니 아니 조거에디 내가 좀 이마도 먼저 over analyze over thinking 내가 제발 제 그거일 때 있네 가라칸산 진이 제발 참샤도 이 참샤니 대 강한 내바들 조금씩 신이 값으로야 내가 신기지 제바지 송어래 아주 뭔가 두체바다 뭔가 두미체바스 뭔가 두미체바스나 somebody kawa ingna ingni nyimbo matimba ngombar du jeba siri nyimbo tenra pa ro ma menda na ji overdose sa so shu cheda na jegom la ya de yong chi de 참샤야 돼 맞아 인지계라 나서 knowing where to stop Por lo general, cuando hablamos de la meditación sentada y analítica, por lo general empezamos por la meditación analítica, en la cual es enfatizada y tenemos que trabajar más. Y luego es cuando podemos involucrarnos con la meditación sentada. Pero en la práctica, ¿cómo debemos hacer esto? Primero empezar con la meditación analítica y luego proseguir con la meditación sentada. Cuando estamos haciendo este análisis, seguro que va a haber alguna certeza que va a surgir. Vamos a tener algunas conclusiones sobre la naturaleza del yo o de la inexistencia del yo. Vas a ganar cierta confianza sobre cómo existe. Y cuando eso sucede, podemos descansar sobre esto.
Estoy diciendo esto porque existe el peligro de sobreanalizar, sobre todo en la meditación analítica. Existe el riesgo de que solo se haga un análisis de forma que se ignore la parte experiencial del análisis. Hay un exceso de actividad intelectual y se deja en ese plano. Digo esto porque si tenemos una sobredosis de análisis en la meditación, no existe un fin al análisis. Siempre se puede seguir. Así que tenemos que establecer un parón en el análisis y luego descansar sobre ese análisis. Llegamos a una conclusión y luego descansamos sobre ese análisis. Eso es comparable a practicar shamatha. Hay momentos en los que podemos aplicar antídotos y hay momentos en los que no. Y si aplicamos demasiado un antídoto o hacemos cierto tipo de cosas que pensamos que ayudan a la meditación, pero que de hecho están creando obstáculos en ella, el truco es que cuando tienes cierta certeza que surge del análisis, sé inteligente y toma un descanso del análisis y descansa sobre esa certeza. Es muy importante en el caso de la meditación analítica saber cuándo parar, cuándo tomar un descanso, hacer un parón y cambiar y empezar a hacer una meditación sentada descansando sobre esa conclusión. Chitang tambo 조금 넘수지 조금 넘수지 아주 다시 니시드 세고 영어와 드니 갈라칸 삼지니 니시 갈라칸 삼지 기여도 드니 조금 dun용으로 딱 조금 dun용으로 딱 딱 건비 기름바디 조금지 양값과 뺄만지 와 드니 스스스스다 셈라 가레디 펜도체도 디나신지 이게였어. Hay un momento en el principio en el cual se da importancia a involucrarnos de forma adecuada con la meditación, no demasiado. Y al principio de este análisis existe una certeza sobre lo que se habla, sobre lo que se dice. Al principio no es muy clara esa certeza, pero luego con el tiempo va a empezar a surgir cierto nivel de certeza seguro. Y es importante que en ese momento demos importancia a la meditación sentada. Primero se dice que hay que analizar, luego descansar y luego alternar. Hacer una cosa y luego la otra. Y luego volver a hacer meditación analítica y luego volver a sentarse. Ir adelante, atrás, adelante, atrás. De forma que la meditación analítica beneficia nuestra práctica sentada. 조금 더 조금 이거리더니 무슨 빼라고 지슈가 있나? 조금 써야 되나? 칼라 다리 집수도 저라 칼라 배시미 주스고 가나 땅으로 다리 먹고 지거와. 이는 조금 써야 되더니 칼라 차사 다리 제사베서 카나로 도와줘요. 와. 근데 예수도 이제 에디션 되면도 지지는 되게 Podemos pensar en la meditación analítica y sentada
cómo cocinar. Primero tenemos que preparar. Hay un proceso de preparación. Cuando queremos cocinar una comida, esa preparación es la meditación analítica. Es como preparar la comida, hacer el trabajo previo. Y una vez que has hecho eso, entonces viene lo siguiente, que es poner esa comida en tu boca y experimentarla. Esto sería la meditación sentada. Ni di pe di gari jini shu yin se na azu kashe ge da jikum di nyura cawa re shaas shira nga kaba me da jikum di dini tawa su tab diyo le la budu che san ani nga tangbo ni jikum la kaba yu se na kashe yang dini yu budu wa da jidang di su su kom jab yung di sem recha tam la kom di tibu muzin chigi yung muzu dede kepa yung marwa ine yang aran su da mune dani chuegi kapsu la sungsha begi lamgi riba tang dame tobi shirabi gyuke tang la samu tang bayi na jikum zani maje begi jokum seri shirakale khabore ena nga tu khala dadi khana kyone maje ba chini da nga dawa nyongi isla bayi na zuma rawa shasong ba karre isne nishi me na nishi ki gyun kyong tu marwa gyun kyong war cheba la nishi di kubarwa jokum seri dindeki 제바 제샤베기 니시리 균경의 요가 인도 아니 데니시라 대화청벌래 아니 딘데기디니 곰데 문에 당내게서 곰 진입을 차려봐 아공 진입아 디마도 아니 미시 가야 매바제다 나 조금 지기 인슬라바이나 나 지단 신이다 오지도 차게 열대 문에기디니 조금기 니시라 때니 중샤베기 영화 차에 가고 싶다래다 tanda todi na jokum yapa jongwar chabala jokum du ngondu tu wa ¿Por qué es efectivo este análisis? Algunos de nosotros seguro que encontramos la meditación la meditación analítica complicada y a esas personas no les va a gustar demasiado ese tipo de meditación frente a personas que encuentran más fácil la meditación sentada y piensan, bueno, me gusta más la meditación sentada, es más fácil, me relaja. Es algo en lo que parece que soy mejor. Y por supuesto, eso está bien, si este es el caso. Pero cuando se trata de practicar el Dharma, de estudiar o de atravesar el camino, recorrer el camino, necesitamos reconocer la inexistencia del yo. Y para conseguirlo, reconocer que no existe un yo, tenemos que hacer un análisis primero. Porque sin hacer primero un análisis, es muy difícil que lleguemos a tener una certeza, a llegar a ver si eso es verdad. Es lo mismo que decir que podrías satisfacer tu hambre sin cocinar. Eso no funciona. Si tienes que hacer el trabajo, tienes que preparar las cosas, tienes que cocinar. Y al final vas a tener algo que comer. Así que es sencillamente necesario que para poder conseguir cierta certeza de que no existe un yo, primero hay que analizar. Si no analizas, no puedes dar lugar a la certeza, y si no consigues certeza, no hay nada que sostener en nuestra meditación sentada.
no hay nada que sostener, no hay nada con lo que te puedas familiarizar, básicamente. Así que cuando hablamos de la meditación, en este contexto estamos hablando de practicar la meditación que es genuina y solo puede surgir cuando existe una certeza. Esto es el motivo por el cual estoy dando tanta importancia. Para tener una meditación auténtica, necesitamos certeza y para poder tener certeza, primero necesitamos practicar la meditación analítica y después podemos proseguir practicando la meditación sentada. Pena azan tazin ki peti thara dozin shabana jebai dulgi chipati pamar chebala chusa ki thakwa ki kendo la duldu midu sini taje tangni pangko gore mato ani utsuk jamni mikchum ne da dulme sini dang debai na dulgi chibo pa khabar ba 내가 뒤에서 충을 친 거야. 양자야 되는 거야. 뒤에다 조금 뭐도 마성비 조금 되죠. 데려다 와서 차. Hablamos del ejemplo de la cuerda y de la serpiente, ¿verdad? Y cómo esto es un buen ejemplo, una buena metáfora para el proceso de familiarizarnos con la ausencia de un yo. Así que la analogía es que malinterpretamos la percepción de una cuerda por una serpiente y algunas personas sienten mucho miedo cuando eso sucede, ¿verdad? Porque piensan que hay una serpiente, tienen miedo. Y si quieren deshacerse de ese miedo, lo que tienen que hacer es analizar, ver que no. Primero, analizar si hay una serpiente ahí o no, y luego ver que no está la serpiente. No pueden simplemente pensar, no existe una serpiente, no existe una serpiente. Se puede cerrar los ojos por un momento, con mucho miedo, y repetirse a uno mismo, no existe la serpiente, pero en algún momento vamos a abrir los ojos y ese miedo va a regresar. Así que debemos ir en el proceso de análisis y mediante el análisis va a surgir la certeza y después de la certeza podemos proseguir con la meditación sentada y esa meditación sentada va a ser muy estable y esa mente en la meditación sentada va a reconocer que no existe un yo. Sanje ki doge na la ni chekom ki kola sun yung tu peti ni shawa pena kerang ma la tu ge na ni susu ma yaksa da de nyam donglin che ni wa donglin che ni encounter che ni ani da de pa chom ko ra ma to ma la do ni ni mi zum ni ni teni da mindu sini lap de wa da che ba na ni ping ma wa ti da ngana so dhatu simbati chata ba chati wa nyumo ba di mebar so ba la di pa donglen che ko wa donglen ma che ba ina yoga ma da donglen che ba tila kar se lo se ma che ko mo sta wa El Buda en los sutras dio otra metáfora sobre la meditación analítica. Dijo que la meditación analítica es como ir al trabajo. Como ir a la guerra. Cuando vas a la guerra, primero tienes que ponerte cara a cara con el enemigo para poder derrotarlo. De otra forma, si simplemente cierras tus ojos y dices, no, el enemigo no está ahí, eso no va a funcionar.
Con eso no vas a ganar la guerra simplemente cerrando los ojos y diciendo que el enemigo no está ahí. De la misma forma, cuando se trata del yo, el yo en este contexto es como el enemigo, ¿verdad? Tienes que involucrarte con el enemigo, ponerte cara a cara con el enemigo para poder derrotarlo. Y si puedes hacer esto, eso es el análisis. Es la meditación analítica, en la cual nos ponemos cara a cara con el yo. Nos involucramos con el yo. Y es mediante este proceso que generamos certeza. Chibare, Tanini Labanashi, Marazo, Tata Drudu Tuni, Chibaki on to Tanji Tonsaki Tawa Degarang La Pa, Donglin General, Chile Chini, Tani, Tini Chiba de Seko Gudumado, Dile Drechin Baina, and Negapta Savada Wimburba, ni Kochi. Negap Giji, as Chinan Harrison, Tindigi, Gunin Gimbosirwa. 타투 기타기 차도 다디 동네 제바는 타투 자와 동진이 있는 거죠. 와. 이들다 다음에 또 싫어 자와 동진이 있는 거인데 내친 거인, 짜친 거인, 람기 뭐인 있습니다. 예. De la misma forma, la persona confundida que malinterpreta la cuerda como una serpiente, eso crea miedo. Lo que tienen que hacer esas personas es ver a lo que realmente tienen miedo, ver que no existe una serpiente en la cuerda. Tienen que ponerse cara a cara con la fuente de ese miedo. Ponerse cara a cara con ese miedo y ver si ese miedo es racional o no. Si no hacemos esto, si no hacemos este proceso de ponernos cara a cara con lo que asumimos como algo real, es simplemente un antídoto. Estamos negando que eso está ahí, ¿verdad? Eso podría ser llamado un antídoto que reprime le quita poder al miedo, pero sin embargo no lo elimina. De la otra forma sí que podemos eliminar el miedo. Mediante el análisis sobre si existe un yo o no, el antídoto que realmente elimina del todo la creencia en un yo es la sabiduría que reconoce la inexistencia del yo. Así que para poder conseguir esa certeza, primero tenemos que pasar por el análisis. 다디 먼저 상기기, 생기, 남랑지도 가르치고 그래서는 다좀바스라 봐. 가르치는 상계라 다좀바스 슈가레서나 말한소라 뇌기기 남기다시그래서 다디 지당 레당 녀몽바 투사디 다진의 투부 다진디 벳 메바 서바인 다진이 다디 자와단지 좀바 아사지 차디가 있는데 아니 먼저 다좀바 아심슈 El Buda tiene muchos nombres, tiene muchos títulos que se le atribuyen. O cualquier otro ser iluminado, ¿verdad? Entre esos nombres llamamos al Buda Arhat.
¿Por qué lo llamamos Arhat, el destructor de faltas? La falta, en el contexto budista, es el enemigo interno, que es el aferramiento a un yo. Todo el karma y las aflicciones van a ser destruidos cuando reconozcamos esa inexistencia del yo. Esa persona, ese ser que ha completado la certeza sobre la falta de existencia de un yo, es el destructor de las faltas, es un Arhat, es un Buda. 다더니 만수 제금 제용주 지당 강에 가시시오. 지당 만수 제금 제용주 당보디 어직 삼로 망고지 땅거디 만수 당치 와 지디 디인디 디스카고 다시 신에다와나 뭐뭐지라 센제지니 내셔도 싫으시라 야가 제고 와 이시라 자기래는 깔리 카쇼데 가르레스나 디 나과도 담에 좀 공용들 디 이다 소설라지 이 가사는 직디 배주당 바에 안아서는 sense of friction 축춤을 준 거라 제장 아주 시라시라 마가바라고 준 거. 당보당 통화당 가르레스나 닥세들라 크랑기직 디펜스 메커니즘 지어나 닥진라 배축 준 거야. 와 근데 인바인디 다진기 카드 작은 수도나 람상 거기 집파 파지 매버서에 탑시당 그래. 근데 인바서 아니 가나서 당번이 답미 검슬라긴디 당아서 인지깔에 마서나 가르쳐 버려봐. It goes against yourself. 와. 이거 아주 수제 가그 말아. 제사 아니 되려야 sense of friction 좀. 디디디네 가상 쉬는 아주 조금씩 또듯이 서바 공부와 long term vision 거기도 마도 디디스제 요샤는 이유 말이야. 그냥 검토나 이니 쉬거나 편도 좀 보시라요. 와. 시라 편도 좀. 디니 지기 상로 망고 땅고 여봤다. 니디 스스 소속이 against the 두고 여봐. 디디 아주 시라지. 소아디 야고 주고요. 아니 미만 제외리 제산 참샤샤 와. Cuando nos involucramos con la meditación analítica, entonces vamos a encontrar complicaciones. La primera dificultad que vamos a encontrar es que requiere de mucho pensamiento. Eso crea muchos pensamientos y nos puede llegar a causar fatiga debido al trabajo conceptual. Y lo mismo que en Shamatha, en la cual simplemente descansamos la mente sobre un objeto, eso no requiere de mucho esfuerzo, no es un gran proceso. Así que ciertamente en el principio habrá muchas personas que van a encontrar esta meditación analítica complicada porque les va a causar fatiga. Otra dificultad es el sentido de fricción.
que surge cuando meditamos sobre el hecho de que no existe un yo. A menudo eso no nos gusta al principio. ¿Y por qué? Porque el yo tiene muchos mecanismos de defensa cuando se trata de cuando se ve desafiado. Cuando el yo es desafiado y su existencia es desafiada, eso crea mucha fricción. ¿Por qué? Cuando nos involucramos con esta meditación, ese aferramiento al yo, el yo hace todo lo que pueda para que la meditación se detenga, para deshacerse de esa mente que está tratando de eliminarle. Crea muchos obstáculos, no permite ese proceso. Así que practicar la meditación sobre la inexistencia del yo es básicamente ir contra ti mismo. Y es ese hecho de ir contra ti mismo que provoca mucha fricción en nuestro interior. Es por eso que dije al principio que la meditación analítica, cuando la haces, vas a tener que tener mucha paciencia. Tienes que ser capaz de tolerar esa fricción que va a surgir. Requiere tiempo de poder deshacerse de esa tensión y esa fricción cuando tratamos de eliminar el yo. Pero si continúas haciendo esta meditación, al final es extremadamente beneficiosa. Así que primero tenemos que involucrarnos con pensamientos, un trabajo intelectual y conceptual. Y luego está la parte de la meditación sentada, en la cual tenemos que sostener el reconocimiento. 인식이가 마이웨이스의 슈도와 다 딜라 디기 도서 도와는 가서 람사 디스컴포차야 봐 스스 삼바나시 마주나 난 탐제 마티 과레 너바레 두자레 센터리 삼보스 거인 봐 디차상데 들래 다 다진기 디 디펜스 메커니즘 차시스 Cuando se trata de cuestionar al yo, eso es incómodo, ¿verdad? Porque eso va en contra de mi forma de ser, ¿verdad? Todo lo que desafía mi forma de ser, la forma en la que hago las cosas, eso no se considera bueno, es algo que va en contra de nosotros, ¿verdad? Así no es como nosotros queremos hacer las cosas, como queremos avanzar. Así que el yo nos va a desafiar. Así que va a originar diferentes mecanismos de defensa para detener ese análisis. 강엔들레 유학탑대 나도 만시바기 레로 왕도시네 마도 강엔들레 돈은 제게 삼도도 니뉴어 봐 가래네 안저이나 가서 같이 이즈웨이드 나도 담비로 봐 지부지냐래 다 나진세디 거 숙청버지 여바다 되니 다디 나 세디 나랑기 나랑라 봐
against the document to the devo me by indu any caressa or azu kadi energy the easy way to say it tanda dozen comes sama damen to be share up amare damen to be share up comes di azu di easy way lamkala dogu amare wa kadi labana shi dadi tang uni chini face chini donglen chini ko tu ni wa kade chani dini azu di azu man chewe ki logo shira ya marwa azu man chewe ji pa chi kade cha mogo na samba da chi ngana su nam ji mi chen na la ni su shun shun ni yu do wa nyok da ji ju na nyok da di ki za wa la do ni me ba se ngazu shira san ko mi do wa negab ji cover up chi na di sa sa mo ni yu do di ngana su da rang shi da chi re di di da dazin damen do be shira kom se di ko ga re da dang ko face chi ge ba di yang azu shira ji karsa it's not attractive. It's not attractive meditation. Muchos de nosotros encontramos complicado practicar la meditación sobre la ausencia de un yo por estas razones, ¿verdad? Porque es algo difícil de hacer. Y porque es difícil de hacer, vamos a intentar evitarlo. Y esto es porque somos perezosos cuando se trata de involucrarnos con cosas que son incómodas, encontrarnos con un conflicto. Es algo incómodo. No podemos ponernos cara a cara con cosas como el aferramiento al yo o con cosas que en general son incómodas. Queremos encontrar la forma fácil de conseguirlo. Nos gustan las cosas fáciles y normalmente elegimos esta forma. Y de esta forma no nos ponemos cara a cara con el asunto. En especial cuando ese aferramiento al yo es muy potente, pensamos, bueno, ¿cómo yo puedo ir en contra de mí mismo? Eso es algo difícil de hacer, no es algo con lo que querramos asociarnos. Cuando el yo es desafiado por el análisis, el yo quiere las cosas fáciles y no quiere ser desafiado. Esta sabiduría que reconoce la ausencia de un yo. Y en esa sabiduría, el camino que hace surgir esta sabiduría, que reconoce la ausencia de un yo, no es fácil. No es un camino fácil o cómodo de tomar, porque requiere de mucho coraje. Piensa en encontrarte cara a cara con cualquier tipo de enemigo, cualquier tipo de desafío. Encontrarte con ese desafío y ponerte delante de su cara no es fácil de hacer. La mayoría de nosotros ni siquiera tiene el coraje para hacerlo. Y lo que queremos hacer es evitar el conflicto tanto como sea posible. Queremos cubrirlo, queremos ignorarlo. Así que, de nuevo, esto no es un tipo de meditación atractivo. Ponerte cara a cara delante de las dificultades no es una meditación atractiva. Good news seborba. Manatula kare poba kare koresana, ichi kare koresana. Tipe inena chumba. Dazing di hopes to stayong di nazu darwa, ta kope top chumbo, miba chumbo, shuk chumbo da usier.
봐. 근데 나도 람상 당번이 인지가 마소나 인티미디를 조사로 봐. 근데 자기요. 가르레스나 다진디 가주 먹고 가주 숙충부 여바 있네요. 그 가르레 출발와. 덴바 말이. 지사 계란 따제 땅도 그 숙충 주줄 누구 말이. 그 니버드 마마 냠도. 그 출발이 봐서. 내룩 많이 봐서. 다음에도 베시랍디 단단 아주 냠충충 니바 충충 마도 매나야. 그 가르레 미투니 곰바이나. 그 덴바라 와. 뭐 여기 내수 임바송사. 갈라 간삼지니 아주 다진라파 카디 짜토 그래. 네 아주 컴피텐트 인지 미치고 그랬다. 시작을 따와라. 마도 당번이 독스타디 오다 다음에 또 비시랍디 빼충충을 해셔. 다진디 숙충을 땅에 카디 짜토사 말에 삼성바이나. 그러와. 빼셔나 아주 타다 둘도 투용바 값을다. 디 둘 그런 주마 임바송사 꼭 가주 먹어 가주 신앙 타고 진바이네야. 갈래 코 매바 차줘야지다. 지 주마 임바라 쳐줘야지마도 콩원이 둘 차용에 값하나 요말와. 이니 둘 매바킹이 실은 아주 김신 망고여라 와. 디파 세르세르 줘요. 디고 네바시르시르 갈래 코 덴바라 와. 가게디 타바라. 디 따와된 것도 뒤에네요. 당보디 숙충보지 개고 그래. 내가 나중에 숙충 좀 맞으면 코 맞추러 왔다. 너그 니술 임바다. 덴바 임바 송다. 다진디 내가 가주 숙충보지 여바 있는 코 출바 임바다. 너그 니술 다 미팅바지 임바 송다. 다다 람사 매버스 맞네. 갈래갈래 니코 갈래갈래 카드 짜니 되니 아 매버스 투기를 삼비기 맞아 있는 가서 댕당 컨피덴티 그것도 와. 이 다가서 컨피덴지 샤고 말. 뭐니 수가 좀 봐라. 덴바세트 거 덴바라로 봐. 이 주마서도 봐. 남의 또 베시라 덴바레 다진디 주마 출발해. 다디 먼저 다음에 건비 토마토 따와디 되지 그거. 댕지. Pero dicho esto, hay buenas noticias. Las buenas noticias es que tenemos el coraje o la confianza de reconocer lo que es verdadero, que la ausencia del yo es verdadera y que el aferramiento al yo no es verdadero. Necesitamos esta certeza, esta confianza. El yo puede ser muy poderoso porque va a sentirse intimidado, desafiado, pero es importante no sentirse intimidado por ese poder del yo. No importa cómo sea de poderosa esa creencia en el yo, nunca va a ser auténtica o verdadera. Nunca va a estar realmente ahí. Contra más analicemos si esto es verdadero o no, debido a que la verdad está de nuestra parte en esta batalla, el aferramiento al yo va a disminuir, no va a aumentar. Mientras sigamos haciendo nuestra práctica, nunca va a pasar que va a aumentar, porque contradice la realidad. No es cierto que exista un yo. Por supuesto, al principio es complicado, es difícil, pero si continuamos, va a volverse más fácil. ¿Por qué? Porque es verdadero. Es un hecho sencillo. E incluso al principio, cuando la sabiduría que reconoce que no existe un yo no es muy potente, tenemos que recordar que no debemos sentirnos intimidados. De otra forma, sería como percibir una cuerda como si fuera una serpiente.
No importa la fuerza con la que pensemos que hay una serpiente ahí, nunca va a ser real. La cuerda nunca se va a volver una serpiente, porque nunca lo fue. Hay muchas razones y razonamientos que podemos aplicar para nuestro favor y que nos van a conducir a tener más y más confianza de que esto es cierto, este es el caso, esto está en línea con la realidad, como con el ejemplo de que no existe una serpiente, tampoco existe un yo. Así que incluso al principio, cuando el reconocimiento de la no existencia del yo no es muy potente, podemos confiar en el hecho de que esta confusión no está en línea con la realidad. No necesitamos tener miedo de esto, tenemos que tener confianza en que esto es cierto. Simplemente es verdad contra falsedad. El aferramiento al yo es totalmente falso y la mente que se aferra al yo simplemente es falsa, está confundida. Es un estado mental de confusión. ¿Qué podemos decir sobre la confianza? La confianza es la visión de la falta de existencia del yo. E incluso al principio debemos tener esta visión o esta confianza de que las cosas son así. 아니 양 카시에디 제바 망고 제니 참 샤마도 조금 샤마도 바이나야 아주 오버 애널라이즈 하는데 콤나야 또 파시티 요소가 수수이네야 탕치스 바이 대인들이 조금 니가 고고열라 조금 당보 마음수지 아니 조금 나샤 와 근데 감삼진이 뺄만 제바이나 ini masuk komdi yang Inggris je ini ni padalata de komyon du 강에 가지신 거를 김생 치기다 즉삼batang kuyoba 김생 이바디다 아주지 스스게 against la 소소 도구여바 인디 도지 sense of friction discomfort yung 거래 이나 그래서 동렌지 얘기해 좀 있으시 ini 치기다 강다른 아주 다진데 가서 숙심도 예나면은 그 출바이 받아. 아니 다음에 또 베시랍데 그 충분히 맞으면은 그 덴바이 받송사. 뒤 남신난 갈래 아니 다음에 또 베시랍데 그렇지. 당하지. 결기래 산비기. 셈나 이치디 냐네 검캐베 게죠. 안다 람상지 다진 출을 마친 거예요. 내가 좀 했어. Hoy hemos hablado sobre la relación entre, las diferencias entre la meditación analítica y la meditación sentada. En el pasado hemos explicado las diferentes formas en las que podemos practicar la meditación analítica, pero pensé que es importante decir que podrían surgir dificultades cuando practicamos la meditación analítica y lo hacemos mucho. Debemos alternarlo, tomar descansos con la meditación sentada, porque si no existe el riesgo de que sobreanalicemos las cosas, porque esto crea muchos obstáculos para nosotros. Bueno, simplemente puede ser el obstáculo en sí mismo, ¿verdad? Sobreanalizar la situación nos puede causar fatiga. Así que es el caso que necesitamos ambas cosas, la parte analítica y la parte
sentada. Debemos ir alternando las dos cosas, ir adelante hacia atrás y luego volver a hacer la meditación analítica y luego volver a reposar esa comprensión. También hemos hablado de las dificultades que pueden surgir con la práctica de la meditación analítica. Primero, frente a las... porque crea las causas de mucho pensamiento conceptual, mucho trabajo intelectual, que hay algunas personas que pueden encontrar complicado. Y también esta meditación parece que va en contra de nosotros mismos de forma personal. Y hay mucha fricción, mucha tensión que surge con este tipo de meditación analítica. Pero lo que he sugerido es que tenemos que encararnos, tenemos que enfrentarnos a esta tensión. Necesitamos un coraje, la certeza necesaria para poder ponernos cara a cara con esa tensión. Y es importante que tengamos en cuenta que no importa cómo de potente sea el aferramiento al yo. No va a ser más que un estado confuso de la mente. Va a ser una falta de comprensión de la realidad. Y esto es bueno, ¿verdad? Porque es verdadero de que no existe un yo. E incluso al principio, cuando parece que la sabiduría que reconoce que no existe un yo es mucho más débil que el aferramiento al yo, siempre podemos confiar en el hecho de que la ausencia de existencia del yo es verdadera. Y en el proceso del análisis de la meditación analítica sobre la existencia del yo, puede suceder que reconocer que no hay un yo, eso va a ser como una victoria frente a la batalla del pensamiento confundido. Así que podemos hacer este proceso con la certeza de que va a haber grandes beneficios en nuestra meditación. Andiyan tordi na rikpe chepa cheni Obe Nisul Dang Mithunpa chulpa yinpa mwesini ani matwebe ki chatela nishi shiki yungu nyungwa chitu yungu dila chekomus la bari ani dende ki nishi dang nyungwa tunpa di namju ani yungu dina tenpo yungu 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 sebo yungu wata dende ki nyungwa digi dini nyungwa dang nishi di misalwa di sebo sebo tang gyun tundu ni gyun nungu sebo tang 아니 마족바데 용수 조벌 서비 또드나 뇽와 대기 사기 독순기 연된 공백도 땅에 찾을 가르쳐 그래서 조금 Así que es mediante el análisis, usando el razonamiento, que nos involucramos con la meditación analítica. Y lo que hace es un proceso de reconocer lo que es verdadero frente a lo que no es verdadero. Y así es como reconocemos cómo son realmente las cosas. Este reconocimiento de cómo son las cosas realmente es lo opuesto a la confusión, ¿verdad? Es no confusión, ¿verdad? Y esa no confusión es lo que llamamos certeza. Los resultados que surgen de la meditación analítica es la confianza, la certeza, y ganar esta certeza es lo que llamamos meditar mediante el análisis. Y luego lo que viene después es un sentido de experiencia,
de sentir lo que esto significa. Y en ese punto puede que no sea muy claro, muy potente ese reconocimiento, pero todavía sigue ahí, está ahí. Y vamos a tener un sentido de cierta ganancia. Y para poder hacer ese reconocimiento más claro, para hacer ese reconocimiento más claro y más extenso y más perfecto o completo, es lo que llamamos la meditación sentada. Es mediante la meditación sentada que podemos incrementar la experiencia, el reconocimiento de la certeza que surge de la meditación analítica. 그래서 검기 제이크는 이 책들가 technical terms를 linear 조과서 갖다 인식을 교통하면 하고 그래서디 용화대 강라 양절 집아 맞이니라 그런 간디 임바들라 되나 봐 태바 만님 받지 가래 임바디 그런 거또 샤바들 linear 조과서 인식을 가르쳐 아주 강의 linear는 직하시시와 그런 게 되는 좀 공기 Cuando hablamos de la meditación, hay un término técnico que podemos usar para hablar de la experiencia que surge cuando estamos haciendo este proceso de meditación, y es descansar de forma vívida o reposar. Tiene esa idea de viveza, quizás inmediatez sería la palabra. Cuando la experiencia surge, no le añadimos más análisis, no intentamos mirar más en profundidad, de forma más analítica, pero es sobre esa experiencia sobre lo que reposamos, sin hacer otra cosa, sin añadir otra experiencia, simplemente estar de forma inmediata con esa experiencia. Eso es lo que se enfatiza. Podemos añadir a esa idea de viveza, de reposar, podemos añadirle un sentido de no fabricación, de no añadirle nada más. Es reposar con la experiencia tal como es, sin añadir nada o sin fabricar nada, sin alterar nada. Es una experiencia muy pura. Janju simju rinpoche maye panam kinjureche keba nyambara meba yang goni gondu perbarai shu